buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar titulado La protección de datos personales en Iberoamérica, perspectivas y tendencias, organizado por la Alianza Latinoamericana, la OL, evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres, miembro del Consejo Directivo de esta organización internacional, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Adelante, por favor, doctor Torres. Muchas gracias, Silvia. En mi condición de presidente del Consejo Directivo de la Alianza Legal de Firmas de Abogados, OL, damos la bienvenida a nuestros invitados, conformados particularmente por clientes permanentes, eventuales, así como nuestras redes de contacto de los estudios partícipes de esta gran organización. Agradeciéndoles por acompañarnos en este quinto evento internacional común y primero del año 2023, a través del cual hemos visto por conveniente impulsar una temática que cada vez y en mayor grado viene tomando una importancia o una importante relevancia, ¿no?, en el entorno empresarial, y que resulta ser el derecho a la protección de los datos personales, lo que genera un grado mayor de dificultad cuando analizamos su tratamiento desde la perspectiva de diversas legislaciones, ¿no?, que pueden resultar paralelamente aplicables producto de un flujo transfronterizo de la compartición de este tipo de datos en distintos territorios. Estas y otros aspectos de interés justamente serán tratados por los especialistas de 9 países de Iberoamérica en esta sesión del día de hoy. Ahora bien, OL, para los que aún no nos conocen, es una alianza internacional de estudios de abogados de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados a la prestación de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo, ¿no? A través de OL lo que buscamos presentar ante el mercado legal internacional es una opción seria y segura para la atención de temas de naturaleza legal corporativa con el mismo nivel de calidad y eficiencia en los países donde estamos ya operando, ¿no?, que son 3. OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo internacional impulsado de hace 4 años atrás por importantes estudios de abogados de la región y conformada por los siguientes estudios: Nelson Williams de Brasil, BRIC de Colombia, Lagos MacLean de Chile, Pérez del Castillo de Uruguay, Balseca de Ecuador, IHL de Panamá, Estudio Torres y Torres Lara y Asociados del Perú, Jaso de España, CRS Advogados de Portugal, Tavares y Tavares de México, Lex Artis de El Salvador, Harper Meyer de Estados Unidos y Ponte Andrade Casanova de Venezuela. A esta lista, en las próximas semanas se estarán incorporando otras importantes firmas de abogados de Latinoamérica y Europa, esperando contar hacia finales de este año con una organización internacional con presencia activa en no menos de 30 de los principales países ubicados en las distintas regiones de América, Asia, Oceanía y Europa. En OL estamos convencidos de la necesidad de unir esfuerzos y redes para brindar servicios diferenciados y de carácter global en el mercado, en donde cada vez son más requeridos por parte de nuestros clientes y del público general. Sin más, solo nos queda agradecerles una vez más por su asistencia, esperando que el presente webinar cubra todas sus expectativas. Gracias, Silvia. Muchas gracias. A continuación iniciaremos las presentaciones de nuestros 9 especialistas que forman parte de diversas firmas de abogados de la OL, quienes tendrán en total un espacio de 45 minutos para hablar sobre la situación actual en materia de protección de datos personales en cada uno de sus respectivos países, el papel que tiene la Agencia de Protección de Datos Personales y las reglas de flujo transfronterizo. Aprovechamos en este punto para comentarles que en el caso de tener alguna consulta, esta sea formulada a través del chat del Zoom, señalando claramente a qué expositor está dirigida, las mismas que esperamos sean contestadas al finalizar las presentaciones del día de hoy en la medida que contemos con el tiempo suficiente para ello. A continuación, presentaré muy brevemente, por cuestiones de tiempo, a nuestros expositores en orden de participación. En primer lugar, Alejandro Morales Cáceres, él es abogado de Torres y Torres Lara, abogados del Perú, máster en Derecho de las Tecnologías de Información, Redes Sociales y Propiedad Intelectual por ESADE Business and Law School de Barcelona, jefe del área de Derecho y Nuevas Tecnologías de TITL Abogados en Perú. En segundo lugar, Claudia Cuape Bater, abogada de Lagos MacLean de Chile, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogada senior del equipo corporativo. Su práctica profesional está centrada en Derecho Comercial y Derecho de Proyecto. En tercer lugar, Andrés Merchan Ramos es abogado de BRIC Abogados de Colombia, magíster en Dirección y Administración de Empresas de Servicios por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, especialista en propiedad intelectual, corporativo y desarrollo de nuevas tecnologías. En cuarto lugar, Sofía Resende, abogada de Nelson Williams de Brasil,
especializada en Derecho del Consumidor, con más de 15 años de experiencia en empresas nacionales y extranjeras. También es especialista en procedimiento civil, además de regulación del sector de energía eléctrica. Seguidamente, Ignacio Andrade Cifuentes, abogado de Ponte Andrade Casanova de Venezuela, con especialización en Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido profesor de dicha universidad y es autor del libro Plataformas Digitales de Servicios a Domicilio y el Impuesto a las Actividades Económicas, y de diversos trabajos de investigación publicados en revistas jurídicas. A continuación, presento a Cristian Sayas, de Les Artis Legal Studio de El Salvador. Él es licenciado en Comunicaciones Integradas de Marketing con especialización en Management, experiencia en Legal Tech con enfoque en manejo de proyectos digitales referidos a servicios. Además, cuenta con certificaciones digitales en Google y Facebook. A continuación, Miguel Valdés, abogado de Ejaso ETL Global de España, socio abogado responsable del área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual en Ejaso. Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento sobre protección de datos, propiedad intelectual, comercio electrónico y contratación tecnológica. A continuación, Jocelyn Ortega Castro, abogada de Tavares y Tavares Law Firm de México, especialista en protección de datos personales y propiedad intelectual. Su práctica se ha enfocado en la consultoría y desarrollo de proyectos, priorizando el tratamiento de datos personales. Y finalmente, nuestro noveno expositor, Luis Fernando Guerra, abogado de Ceballos, Casal, Balseca y Bilbao, abogados del Ecuador, máster en Derecho de la Empresa, con 10 años de experiencia en las áreas de Derecho de las Telecomunicaciones y Protección de Datos Personales. Actualmente es jefe del área de Privacidad y Protección de Datos Personales de dicho estudio de abogados. Hechas las presentaciones del caso, damos pase a Alejandro para que inicie la exposición. Tienes, Alejandro, como todos los demás, 2 minutos. Gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos por su participación para un tema tan importante como es la protección de datos personales. Y bueno, ¿cuál es la situación actual en materia de protección de datos personales en el Perú? En primer lugar, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce la autodeterminación informativa como un derecho fundamental en su artículo 2, inciso 6. En el año 2011, algunas décadas después, se promulgó la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento se publicó en el año 2013 a través del Decreto Supremo 003-2013-JUS. Este año se cumplen 10 años desde su entrada en vigor. Cabe señalar que en el año 2020 se promulgó el Decreto de Urgencia número 007-2020 que regula el marco de confianza digital, en donde se obliga a ciertas empresas a comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los incidentes de seguridad que afecten a los titulares de datos personales. Aún no se ha promulgado el reglamento, pues en estos momentos existe una obligación de comunicar, más no un procedimiento formal. Es importante mencionar que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia que se encarga de hacer cumplir la normatividad vigente en materia de protección de datos personales. Existen fallos administrativos y opiniones vinculantes que ayudan con la interpretación de la normativa de protección de datos personales en el Perú. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Claudia Cuape de Chile. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Silvia. Hola, buenos días a todos. En la materia, Chile reconoce expresamente a nivel constitucional la protección de datos como un derecho autónomo desde el año 2018. Sin embargo, con anterioridad a esta fecha, la protección se había extendido jurisprudencialmente a partir del derecho a la protección a la vida privada de las personas. En 1993 ingresó a tramitación el proyecto de ley sobre protección a la vida privada, que se transformó en ley en 1999. Se trató de una ley que fue absolutamente pionera en Latinoamérica, pero con el paso del tiempo ha ido quedando obsoleta, si bien ha sido objeto de algunas modificaciones menores, y existen ciertos principios generales que siguen siendo plenamente aplicables. La regulación que contempla esa norma de con su origen en 1993 no se condice con la realidad de las nuevas tecnologías y las transferencias de datos que se producen en la actualidad. Hasta el 2021, esta era la única ley que regulaba la protección de datos personales en nuestro país. Hay consenso en que la normativa debe ser ajustada para adecuarse a los estándares internacionales. De hecho, el año 2010, el ingreso de Chile a la OECD significó un compromiso de adecuar las normativas en materia de privacidad y protección de datos, siendo lamentablemente el único de los compromisos asumidos por Chile que aún se encuentra pendiente.
A partir de dicha fecha se ingresaron diversos proyectos de ley en esta materia. El último de estos fue presentado el año 2017, se encuentra en actual tramitación y esperamos sea aprobado prontamente. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Andrés Merchán, de Colombia. Bueno, buenos días a todos. En el caso de Colombia, desde el 91 la Constitución Política establece que es un derecho fundamental de las personas el conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Esto significa que el derecho a la habeas data en Colombia es un derecho tutelable, lo cual implica que un juez puede declarar su violación y adoptar medidas para detener el incumplimiento en un proceso que es expedito y gratuito, en donde la sentencia debe proferirse en 15 días hábiles desde su presentación. Además de las disposiciones y protecciones constitucionales, la Ley 1581 del 2012 contiene un régimen general de protección de datos personales, en donde están incorporados los derechos y deberes de los titulares de datos personales y de los responsables y encargados de su tratamiento. Adicionalmente, existe un régimen especial con reglas particulares sobre el tratamiento de datos personales financieros y crediticios, contenido en la Ley 1266 del 2008. Así que es un tema ampliamente regulado y protegido bajo la legislación colombiana. Sumado a lo anterior, el gobierno nacional también ha creado múltiples decretos que interpretan las leyes que previamente les mencioné, que regulan aspectos particulares del tratamiento de datos personales, como por ejemplo, decretos sobre cómo debe realizarse la transmisión o transferencia de datos, o sobre cómo deben ser emitidos los avisos de privacidad, o los contenidos mínimos que deben tener las políticas de tratamiento de datos personales. Finalmente, la vigilancia de todas estas regulaciones, tanto los derechos constitucionales, los derechos y deberes legales y las regulaciones del gobierno nacional, están a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que puede ordenar la realización de actividades tendentes a corregir un tratamiento contrario a la ley, además de imponer sanciones por hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes colombianos, que son el equivalente hoy a $430.000. Y ese es un poco el panorama acá en Colombia. Muchas gracias, Andrés. A continuación, Sofía Resende, de Brasil. Adelante, Sofía. Gracias a todos por la participación. Pido permiso para hablar en portugués. Hablaré despacio para que todos entendam. A nossa Lei de Proteção de Dados, LGPD, ela foi aprovada em 2018, mas para que o mercado e as companhias tivessem tempo para se adequar à lei, ela entrou em vigor somente em setembro de 2020, mas não na sua totalidade, porque a aplicação das sanções ocorreu somente a partir de agosto de 2021. A lei estabelece diretrizes para coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais no Brasil. Ela tem os seguintes objetivos: assegurar o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais através de práticas transparentes e seguras, garantindo os direitos fundamentais. Estabelecer regras claras sobre o tratamento de dados pessoais. Reforçar a segurança das relações jurídicas e a confiança dos titulares de dados no tratamento dos seus dados, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e de consumo. Uma coisa importante a se dizer é que, em 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional número 115, que inseriu o direito fundamental à proteção de dados no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, ele agora tem garantia constitucional. Obrigada. Muchas gracias, Sofía. Adelante, Ignacio Andrade, de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, un poco el panorama en Venezuela es que aquí no existe una ley especial de protección de datos. En cambio, existen normas dispersas a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, nuestra Constitución establece el derecho de las personas al acceso a su información, la figura de la habeas data como una posibilidad judicial de obligar al poseedor de esa información a revelarla, eliminarla o modificarla, el derecho a la privacidad y el derecho de las personas a conocer el estado de las actuaciones de la administración pública en las que ellos estén interesados. Tenemos la ley del Tribunal Supremo de Justicia que regula la habeas data, tenemos la ley de infogobierno que regula el uso de las herramientas de la tecnología de la información por el Estado,
Tenemos la ley de delitos informáticos que sanciona con prisión la violación de la privacidad y la revelación indebida de la información personal. Tenemos la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes que protege la privacidad e identidad de los menores de edad. Y tenemos la ley sobre protección y privacidad de las comunicaciones que regula las actuaciones de las autoridades policiales respecto de las comunicaciones entre particulares. Sí tenemos jurisprudencia, por ejemplo, hay una sentencia de la Sala Constitucional del año 2012 que calificó la protección de datos como un derecho fundamental autónomo, mencionando que dicho derecho comporta la garantía de que estos datos sean tratados de modo leal y respondan para fines concretos sobre la base del consentimiento del usuario o la ley. Tenemos algunas normas sublegales de aplicación un poco más especial, por ejemplo, la de las autoridades bancarias, telecomunicaciones y en materia de identidad, migración y extranjería. Y como creo que vale la pena destacar que como no existe una legislación especial, todo lo no previsto, por ejemplo, en los contratos entre los responsables de la información personal y sus usuarios, podría ser interpretado bajo los estándares de una obligación extracontractual y de diligencia debida establecidos en nuestro Código Civil. Por lo tanto, estos podrían ser responsables por daños y perjuicios si su actuación en el almacenamiento, uso o procesamiento de los datos es considerado imprudente o negligente y conlleva a un hecho ilícito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. A continuación, Cristian Sayas de El Salvador. Adelante, Cristian. Gracias. Bueno, buenos días. En el caso de El Salvador, pues en el 2019, la Asamblea Legislativa, en este caso los diputados, aprobaron una ley con 4 derechos. En este caso, el acceso a la información, la rectificación, la supresión y la oposición. Sin embargo, esta ley ha tenido múltiples variaciones y a lo largo de los últimos años ha tenido tanto alteraciones como propuestas de ley que más adelante les voy a comentar. Luego, esta ley regula todos los datos personales a ser tratados dentro del territorio salvadoreño, tanto en sector público como en sector privado. Ahora bien, hay una parte, llamémosla así, diferente porque esta información se exceptúa algunas reglas, en este caso datos crediticios, en los cuales son utilizados para efectos de periodismo, datos de seguridad nacional, así como todos aquellos datos que sirven para una venta a servicios terceros o disociados o anonimizados. Luego contempla el habeas data, que en este caso es para poder mantener los datos dentro de diferentes bases de datos, pero estos datos también tienen una regulación a nivel de transferencia de datos con diferentes instituciones y también con diferentes países. Y luego en el 2021 se presentó una propuesta de ley, en este caso todavía hay ciertas partes de esta propuesta de ley que no se han aprobado, en donde su principal misión es estudiar el desarrollo de las TICs, que pues como ya la mayoría sabe, hay una nueva moneda, en este caso dentro de El Salvador, que es una criptomoneda, el Bitcoin, y hay ciertas cosas que a nivel de protección de datos no se ha terminado de regular. Sin embargo, hay componentes dentro de una agenda digital que es una proyección de 10 a 15 años. Gracias. Gracias, Cristian. Adelante, Miguel Valdés, España. Hola, buenas tardes a todos desde España. Como en la mayoría de los países que se han comentado hasta el momento, en España el derecho a la protección de datos, a autodeterminación informativa, se conceptúa también como un derecho fundamental. Está reconocido ya como tal en la Constitución española, que es del año 1978, con lo cual ya tenemos cierta trayectoria. Y también se reconoce como derecho fundamental en la Carta Europea de Derechos Humanos y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los pilares básicos de la normativa europea. Venimos teniendo normativa en protección de datos desde el año 92, con la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos, posteriormente se derogó por una ley del 99, y la norma actualmente en vigor es el Reglamento General de Protección de Datos, que fue aprobado en el año 2016 y comenzó a aplicarse 2 años después, a partir del 25 de mayo de 2018. La aprobación de este reglamento, por un lado, supone la homogeneización de la normativa a nivel de la Unión Europea. Esto es una norma europea que se aplica directamente en cada uno de los países, no requiere de una norma de transposición y lo que pretende es garantizar que la normativa es homogénea en todos los países. Por otro lado, supuso un cambio de paradigma, incluyendo el llamado principio de responsabilidad proactiva. Se pasa a un concepto de cumplimiento pasivo, es decir, no infringir la ley,
a la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y estar en condiciones de demostrarlo, ¿vale? Con lo cual el planteamiento de la normativa cambió radicalmente. Y por último, introdujo sanciones que llegan hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, quiero decir, mundial, durante el año anterior del grupo de empresas en el que se ha cometido la infracción. Posteriormente, en el año 2018... Miguel. Sí. 10 segundos. Vale, bueno, pues nada más. Hay una ley orgánica del año 2018 y en el ámbito de las comunicaciones comerciales, o sea, del spam y de las cookies, hay otra norma específica que lo regula. Gracias, Miguel. A continuación, Jocelyn Ortega de México. Adelante, Jocelyn. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. En México, cuando hablamos respecto de materia de protección de datos personales, hablamos de una garantía constitucional como tal. Esta garantía constitucional, vale la pena recalcar, deviene de las reformas de 2007 a 2009 que se realizaron a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas reformas se instauró la figura del INAI, que es el Instituto Rector de la Protección de Datos, que se encarga de salvaguardar esta protección de datos, y más adelante comentaremos un poco. De igual forma, se instauró y se estableció, más bien dicho, el tema de los derechos ARPO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, que son el eje por medio del cual todas las personas podemos ejercitar algunas acciones respecto de nuestros datos personales, nuestra información confidencial, por así manejarlo. Así también se dieron facultades a nuestras autoridades máximas para legislar en la materia de datos personales y también para procurar la protección y contravención con estas normas. De igual forma, perdón, es que no están proyectando, creo, mi diapositiva, pero... Ahí está. La que sigue, por favor. Gracias. De igual forma, aquí pueden ver la normatividad que se ha dado alrededor de estos años, a partir del 2010. Es una estructura de varios cuerpos normativos que regulan la protección de datos personales. Tenemos una ley para regir el sector privado, una ley que rige el sector público, una ley en general que va a regular el tema del acceso a la información pública y que también tiene que ver mucho el tema de datos personales. Adicional a esto, vamos a tener como complemento un reglamento que nos ayuda objetivamente a ver el marco territorial de la protección de datos y situar los aspectos y supuestos específicos. Por último, para comentar, complementando la normativa, también tenemos en nuestro derecho de protección de datos personales un sistema en el cual se rige de dos vías. Este sistema se refiere a que no solo el Estado va a tener responsabilidades y derechos respecto a la materia de protección de datos, sino también los sujetos obligados, en este caso los responsables y encargados, tienen responsabilidades en esta materia y tienen derecho y obligación de autorregularse, por lo cual contamos con parámetros, reglas e incluso un registro de esquemas de autorregulación mediante el cual se rigen estas formas de autorregulación. Gracias. Gracias, y por lo cual tenemos toda una normatividad compleja. Muchas gracias, Jocelyn. Y finalmente, para terminar esta primera ronda, Luis Fernando Guerra del Ecuador. Adelante, Luis Fernando. Buenos días con todos. El derecho de protección de datos en el Ecuador no es nuevo, no es tan nuevo. ¿Por qué? Porque en la Constitución del Ecuador del año 2008 ya consagró este derecho a la protección de datos de carácter personal, toda su recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión previa con autorización de titular o por mandato de la ley. En el mismo cuerpo normativo, en la Carta Magna, consagró el derecho de acceso a archivos de datos personales en actividades públicas o privadas, el derecho a conocer su uso, tiempo de vigencia del archivo o bancos de datos. Pero, lamentablemente, tuvieron que pasar 6 años para que, a nivel normativo, tengamos la primera ley que regula al menos lo que proteja los datos, como es la del Código Orgánico Monetario y Financiero, que protege los datos de los clientes del sistema financiero. 6 meses después, se publicó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en igual sentido que la anterior ley protegía el derecho a la protección de datos personales, pero de los clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 4 años después, en el año 2019, dentro de una fuga masiva de información de las personas que depositaron información en una institución pública y estos estaban depositados en servidores sin protección, el Ejecutivo en el año 2019, el presidente envió a la Asamblea la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para que en un tiempo bastante aceptable, en mayo del 2021,
Se promulga esta ley cuyo objeto es garantizar el derecho a la protección de datos personales que incluyen el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección. Esta ley estableció que en este año, en mayo del 2023, se aplique el régimen sancionatorio. Actualmente no existe un reglamento a esta ley y obviamente así como no existe una autoridad designada y toda la normativa secundaria indispensable para la aplicación de estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Hemos terminado la primera rueda. Ahora iniciamos el segundo tema, que es cuál es el papel de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Para eso, los 9 expositores tendrán 1 minuto cada uno para exponer lo que se refiere a su país. Empezamos con Alejandro. Gracias, Silvia. Bueno, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es el órgano adscrito al Ministerio de Justicia que tiene la facultad de orientar, fiscalizar y sancionar en materia de protección de datos personales. Tiene la facultad de imponer multas que varían desde las 0.5 unidades impositivas tributarias hasta las 100. Entonces, aproximadamente como $150.000 por infracción. Esta facultad se refleja en las más de 8 millones de soles, $2.100.000 aproximadamente en multas impuestas en el año 2022, cifra que supera ampliamente la del año 2021. El año 2022 se realizaron 317 visitas de fiscalización, siendo los sectores más fiscalizados el financiero y el de telecomunicaciones, y en los últimos años los sectores más sancionados han sido los de educación, financiero, salud, hotelero y retail. En el año 2022 se registró la multa más alta, la cual ascendió a 95.33 UITs por no implementar una medida correctiva ordenada a una empresa tecnológica. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Claudia Cuape, de Chile. Gracias. La Ley sobre Protección de la Vida Privada en Chile no contempla un organismo con facultades para fiscalizar su cumplimiento, ni tampoco un procedimiento administrativo de reclamación ante infracciones respecto a esta norma. Tratándose de incumplimientos de organismos públicos, el Consejo para la Transparencia es el órgano llamado a conocer de estos conflictos. Sin embargo, es un órgano que no cuenta con atribuciones legales para sancionar ningún tipo de infracciones en la materia. En el caso de conflictos entre particulares, la ley establece un procedimiento judicial, el denominado habeas data, que puede acarrear multas y permite igualmente demandar la indemnización de los perjuicios que se hubiesen causado al afectado. Sin embargo, al ser un procedimiento judicial que se da ante tribunales civiles, es un procedimiento lento y costoso, lo que restringe muchísimo su aplicación práctica. Y las multas asociadas a este tipo de incumplimientos son extremadamente bajas, siendo la multa máxima aplicable del orden de los $4.000. Recién a partir del 2021, el Servicio Nacional del Consumidor se le otorgaron facultades de fiscalización adicionales en caso de infracción de datos personales, únicamente en el contexto de una relación de consumo. Gracias, Claudia. Adelante, Andrés Merchán, de Colombia, por favor. Perfecto. En Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio quien tiene a su cargo el deber de vigilar y fiscalizar el cumplimiento del régimen de protección de datos personales. Qué pena, creo que no estás pasando mi presentación. Ya, perfecto. Entonces, es la Superintendencia de Industria y Comercio quien tiene a su cargo este deber de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de estas normas y lo hace a través de 3 grandes frentes. Primero, mediante la investigación de incumplimientos a la normativa relevante que resultan, por lo general, en la imposición de sanciones para aquellas personas que han incumplido el régimen, que como les mencionaba antes, estas sanciones ascienden en Colombia hoy a un aproximado de $430.000 como máximo, siendo el sector más sancionado el sector salud durante el último año. El segundo frente es la creación de guías sobre buenas prácticas en materia de tratamiento de datos personales, y dentro de estas guías valdría la pena destacar guías que se han creado frente al tratamiento de datos personales para fines de marketing, guías para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, guías para el tratamiento de datos personales en sistemas de videovigilancia y también para el tratamiento de datos en para fines de comercio electrónico. Entonces hay una actividad fuerte 5 segundos. e intensa por parte de la superintendencia. Y por último, solo sería decir que el último frente es que la entidad también creó y controla el Registro Nacional de Bases de Datos, que es un repositorio en donde las empresas que realizan tratamiento de datos personales tienen que registrar sus bases de datos, las políticas que rigen a las mismas e informar sobre las peculiaridades que se han presentado en relación con el tratamiento que ellos hacen.
Gracias, Andrés. Sofía Resende de Brasil, por favor. Perdão. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada em agosto de 2019 e ela iniciou suas atividades em novembro de 2020 com a nomeação do seu Conselho de Administração. A sua missão é garantir o cumprimento da LGPD no Brasil. Ela é o órgão responsável por elaborar normas sobre proteção de dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções, deliberar no âmbito administrativo, de forma final, sobre a interpretação da lei, da LGPD, e ouvir a sociedade sobre questões relevantes ligadas ao tema da proteção de dados pessoais. As sanções, elas podem ser através de advertências, proibições totais ou parciais das atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais e multas que podem chegar até 2% do faturamento da empresa, com limite de 50 milhões de reais por infração. Em 2022, esse órgão ganhou autonomia ao ser transformado numa autarquia, e essa mudança corrigiu uma fragilidade do nosso sistema, porque ele era um órgão integrante da Presidência da República, e isso suscitava temores quanto à sua independência. Então, agora ele já tem mais independência para agir. Obrigada. Gracias, Sofía. A continuación, Ignacio Andrade de Venezuela. Ignacio, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en Venezuela actualmente no existen autoridades especiales en materia de protección de datos personales y de hecho, como son usualmente normas en otras áreas las que protegen esta información, por ejemplo, derecho al trabajo, protección del consumidor, telecomunicaciones, mensajes de datos y firmas electrónicas, criptoactivos, que son materias que tienen sus propias leyes y que contienen algunas normas al respecto, son las autoridades competentes en esas áreas quienes podrían eventualmente velar caso a caso por la protección de datos. Por otro lado, el Habeas Data no ha sido actualizado para abarcar el uso o tratamiento de datos a través de nuevas tecnologías. Las normas que regulan las actuaciones del Estado no son suficientes y en la mayoría de los casos otorgan potestades a las autoridades para recoger y usar información con poco control. Las autoridades no comparten información entre ellas a pesar de tener la capacidad tecnológica para hacerlo. Y cada vez son más los casos, tanto de forma informal como a veces un poco más estructurado del uso de la tecnología por el Estado. Por ejemplo, vemos citaciones y notificaciones por WhatsApp, pese a que la legislación no lo contempla, y el uso de mecanismos de identificación biométrica, como por ejemplo un captahuellas para habilitar, y hay énfasis en esas comillas, el ejercicio de derechos políticos, económicos y sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Adelante, Cristian Sayas, de El Salvador. Gracias, Silvia. En este caso, pues parte de la Autoridad de la Protección de Datos está regulada por la LAIP, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, en el cual reconoce dos tipos de datos. El primero son datos no sensibles, datos personales no sensibles, que en este caso son información pública como nuestro número de documento o cualquier otro tipo de información que puede ser manejada de manera pública. Y luego están los datos sensibles, que son especialmente protegidos, en donde ya son, por ejemplo, número de seguro social o incluso información confidencial como dirección, lugares de trabajo o cotización durante los últimos años. Ahora bien, esta ley, al igual que como lo mencioné al inicio, ha tenido diferentes tipos de regulaciones y modificaciones en los cuales se generó un artículo, en este caso el artículo 33, en donde hay ciertos entes que están obligados a poder difundir y no poder difundir cierta información, y lo más importante, de no poder comercializar a terceros esta información. Sin embargo, hay una parte importante dentro de este artículo que permite un consentimiento expreso, que ya es lo último, en donde ya el artículo se modifica y tiene una variación en donde si la persona autoriza el uso de esta información para entes comerciales y por consiguiente venta a terceros, la Ley de Protección al Consumidor valida esa parte. Ahora bien, esto... 10 segundos, Cristian. 10 gracias. segundos. Esto da una regulación diferente porque se le da al usuario, es decir, al ciudadano, la autorización a que él pueda compartir su información siempre y cuando no sea ni alterada, ni mucho menos utilizada para fines ilícitos. Gracias, Cristian. Adelante, Miguel Valdés, de España. Sí, bueno, en España la autoridad supervisora es la Agencia Española de Protección de Datos
Fue creada en el año 1992 y actualmente es el órgano o la autoridad de control que el Reglamento General de Protección de Datos obliga a que cada país designe. Está encargada de velar por el cumplimiento, tiene poderes de investigación, de autorización de determinados tratamientos, consultivos de cualquier norma que se vaya a aprobar que tenga incidencia en materia de protección de datos y, sobre todo, a efectos de las empresas, correctivos, que son la imposición de multas y la prohibición de tratamientos. Porque tengan una idea de las magnitudes de la actividad de la agencia, les incluye ahí el volumen de sanciones del año 2021, que son los últimos publicados, que asciende a 35 millones de euros, aproximadamente unos 38 millones de dólares, y los sectores que concentran la mayoría de esas sanciones. No sé si se va a apreciar bien, pero bueno, ahí tienen la información. Muchas gracias, Miguel. Jocelyn Ortega de México, por favor. Muchas gracias. En México tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este organismo, como les comentaba, es establecido por la Constitución y, bueno, tiene naturaleza autónoma netamente, tiene plena autonomía técnica de gestión para su presupuesto. Es un organismo especializado, imparcial y colegiado, y es precisamente el ente que se encarga de salvaguardar el tema de la protección de datos personales. Entre otras facultades que tiene es la vigilancia y cumplimiento de la protección de datos personales, interponer acciones de inconstitucional en casos de leyes y tratados que contravengan la materia de protección de datos, así como establecer sanciones pecuniarias y de privación de la libertad también. Hay multas que se establecen y también penas de prisión corpórea en casos de violaciones extremas a la protección de datos personales. Muchas gracias, Jocelyn. Luis Fernando Guerra del Ecuador, por favor. Gracias. Por favor, si puedes. Exacto. Sí, ahora sí, Luis Fernando. Adelante. En el Ecuador, como le indiqué, la autoridad es del Superintendente de Protección de Datos Personales, designado por él la función de transparencia y control social. Es una autoridad no solo de control, sino de regulación. Dentro de sus competencias de regulación está el crear normativa general o técnica, dictar cláusulas de estándar, resoluciones de autorización para transferencia internacional de datos, directrices para el diseño de política de tratamiento, análisis de evaluación y selección de medidas de seguridad. En sus actividades de control está todo lo concerniente a esto, incluyendo auditorías, controla al responsable y encargado del tratamiento, administra el Registro Nacional de Protección de Datos, verifica el contenido de cláusulas y control de transferencias internacionales. En el Ecuador, la potestad sancionatoria, el monto de las sanciones de 0.1 a 0.7 para las infracciones leves, las graves de 0.7 al 0.1 al 1% de los ingresos brutos del año anterior. Cabe hacernos de aquí la pregunta: ¿esta autoridad cómo actuará conforme a la coyuntura política? Si será una autoridad, que entre a sancionar aprovechando el alto monto de las multas, o será una autoridad que entrará a disciplinar a los actores. Esperamos que sea la segunda opción. Muchas gracias, Luis Fernando. Con esto terminamos el segundo tema e iniciamos el tercero, que lleva por nombre las reglas para realizar transferencias internacionales. En este caso, cada expositor tendrá 2 minutos. Empezamos nuevamente con Alejandro, de Perú. Gracias, Silvia. En lo que respecta a transferencias internacionales, en primer lugar se debe solicitar el consentimiento del titular en caso no exista una base legal que dé legitimidad al tratamiento. En caso donde se encontramos con una base legal que legitime el tratamiento, como por ejemplo estar en el marco de una relación contractual, tan solo será necesario informar de forma previa al titular de datos que sus datos saldrán fuera del país. Cabe señalar que es obligatorio comunicar la realización del flujo transfronterizo a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El responsable del tratamiento o titular de banco de datos debe realizar el flujo transfronterizo de datos personales solo si es que el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados. ¿Cómo sabemos si es que un país tiene niveles adecuados? La autoridad, a través de una opinión consultiva, hace las siguientes preguntas. ¿El país destinatario cuenta con una legislación en materia de protección de datos personales? ¿Los titulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición? ¿El país destinatario establece responsabilidades y obligaciones a los responsables y encargados del tratamiento? ¿Se cuenta con un régimen sancionador a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de datos? ¿Cuenta con una agencia de protección de datos?
Y estas son algunas de las preguntas para ver si es que nos encontramos frente a un país con un nivel adecuado. El responsable y encargado de tratamiento podrán realizar transferencias internacionales de datos personales cuando suscriban cláusulas contractuales o cualquier otro instrumento jurídico que garantice o que dé garantías suficientes en el tratamiento de datos personales de los titulares. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Claudia Cuape de Chile. Gracias. En materia de flujo transfronterizo de datos, no existe una regulación, aun cuando Chile ha asumido diversos compromisos en orden a adecuar su normativa en esta materia a estándares internacionales. Por ejemplo, en prácticamente todos los capítulos de comercio electrónico incluidos en acuerdos de libre comercio celebrados por Chile, en los que se establece la promoción de los más altos estándares de protección de datos personales. Dado que no existe una normativa, existen ciertas empresas que incipientemente han optado por adoptar voluntariamente cierta normativa, principalmente la normativa europea se utiliza en Chile, e incluso normas federales y estatales de los Estados Unidos. El proyecto de ley al que ya hicimos referencia introduce una regulación especial para la transferencia internacional de datos, ajustándolo a los estándares de la OCDE. Se distingue de esta manera entre países que disponen de un marco normativo con adecuados niveles de protección y los que no. Para determinar qué nivel es adecuado y qué no, las preguntas son muy similares a las que ya señaló Alejandro, por lo que no las voy a repetir. Tratándose de países que se consideren adecuados, se reconoce amplia autonomía a los intervinientes para poder transferir datos, sujetos siempre al cumplimiento de las reglas generales sobre protección de datos. Y en el caso de países que no sean considerados como adecuados, únicamente se permite la transferencia si se cumplen ciertas circunstancias que establece la propia ley, siempre bajo la responsabilidad legal de quien efectúa la transferencia, y en cualquier caso, siempre previo aviso de la autoridad de control. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Andrés Merchán de Colombia. Bueno, la transferencia y transmisión de datos es un tema plenamente regulado en Colombia, donde existen regulaciones que consagran obligaciones específicas para los responsables del tratamiento que desean hacer dicha transferencia. En términos generales, quien realiza la transferencia de datos, salvo por la autorización del titular, no debe hacer registros o pedir autorizaciones especiales, pero sí debe ser capaz de demostrar a la superintendencia y al titular del dato que esos datos que han sido transferidos están siendo tratados en cumplimiento de lo previsto en la ley nacional. Y para el efecto, la superintendencia ordena que, como mínimo, se cumplan 3 requisitos. Y el primero es que se suscriba un contrato de transmisión de datos personales, que tiene que tener unas características mínimas que informan la ley, como asegurar que el encargado del tratamiento realizará dicho tratamiento en nombre del responsable, que se salvaguardará la seguridad de las bases de datos y que se guardará confidencialidad. Adicionalmente, quien transfiere deberá adoptar medidas técnicas que garanticen la seguridad de las bases de datos en las que estén contenidos esos datos personales, y esas medidas técnicas han sido reseñadas y resumidas en las guías de responsabilidad demostrada que ha proferido la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros cuerpos normativos. Y finalmente, recomienda a la Superintendencia que la transmisión de datos personales se realice a países que proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Curiosamente, aquí la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio da un listado de países en donde hay cumplimiento de esos estándares de seguridad, y dentro de Latinoamérica incluye, por ejemplo, a Costa Rica, México y Perú. No quiere decir que a otros países no pueda realizar la transmisión, pero sí existirá el deber de probar que la ley foránea cumple con los estándares. Se plantea de nuevo, creo que como mencionan Alejandro y Claudia, ocurre muy semejante aquí en Colombia. La autoridad nacional se realiza una serie de preguntas que permiten establecer si esos países que no están dentro del listado si cumplen con los estándares de protección exigidos por la normativa colombiana. Gracias, Andrés. Sofía Resende de Brasil, por favor. De acordo com a nossa lei de proteção de dados, a transferência internacional ela pode ocorrer se o país de destino possuir um grau de proteção adequado ou mediante a garantia das melhores práticas adotadas pelo controlador, em razão da cooperação jurídica internacional para fins de investigações
ou para a execução de políticas públicas, para a proteção da vida ou incolumidade física do titular dos dados ou de terceiro, através de acordos de cooperação internacional, ou da autorização expressa da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, finalmente, através do consentimento específico do dono, do titular dos dados pessoais. Não há relação hierárquica entre essas regras. O agente de tratamento ele pode escolher aquela que considerar mais adequada para cada caso específico. No entanto, parte dessas regras ainda depende de regulamentação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como, por exemplo, quais são os países ou organismos internacionais que possuem um nível adequado de proteção de dados, adequado à nossa lei. Qual o conteúdo de cláusulas contratuais padrão, padrões corporativos globais, selos, certificados, códigos de conduta aplicáveis, tudo isso ainda está sendo regulamentado pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ainda, no contexto do fluxo internacional de dados pessoais, é importante mencionar a decisão do Mercosul, número 15, de 2020, que foi publicada em 2021, referente ao acordo comercial em que os países que fazem parte do bloco econômico têm o direito à transferência internacional de dados de uma forma simplificada, com o objetivo de viabilizar, de melhorar as atividades comerciais. Obrigada. Gracias, Sofía. Ignacio Andrade, de Venezuela, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en Venezuela tampoco existen reglas para el flujo transfronterizo de datos personales, pero es algo que ocurre a menudo debido a las nuevas tecnologías. Dicho eso, el uso y tratamiento de la información personal está amparado por las normas que ya hemos comentado que podrían resultar aplicables a la protección de datos en Venezuela. Y de hecho, los procesadores o almacenadores de la información pueden ser, como mencionamos, responsables bajo el Código Civil por imprudencia, negligencia o dolo en el uso y tratamiento de la información personal. Con eso en mente, en estas relaciones contractuales, el usuario debería poder manifestar su consentimiento expreso para la recolección, uso, procesamiento y finalidad de los datos personales, lo cual es muy distinto, evidentemente, a que ocurra una recolección ilegal de la información. También debe poder solicitar su actualización o eliminación de su información personal en los registros públicos y privados. Los procesadores, almacenadores o responsables de la información personal deben cumplir con los principios para el uso y la finalidad de la información. Esto incluye, por ejemplo, los principios establecidos por la Sala Constitucional que ya comentamos y los principios generalmente aceptados que además coinciden entre sí. Por ejemplo, el tratamiento de datos debe realizarse conforme a la ley, limitarse a propósitos específicos, ser proporcional, satisfacer el principio de calidad, que significa ser exactos, y satisfacer el principio de autonomía de la voluntad, entre otros. Hay un punto importante que destacar, que es que algunas normas en Venezuela, como la Ley de Delitos Informáticos, tienen alcance extraterritorial, lo cual es cuestionable por decir poco. Pues. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Cristian Sayas, de El Salvador, por favor. Gracias. En el caso de El Salvador se puede realizar transferencia de datos siempre y cuando, también como los demás países han mencionado, el Estado, el que reciba dicha información, tenga regulado el tratamiento de la información y que por lo menos tenga un mínimo de protección con el fin de prohibir esta venta a terceros para fines ilícitos o fines no comerciales. Luego, toda la información, tal cual como lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública que en El Salvador, los datos sensibles se podrán enviar de manera transfronteriza siempre y cuando se tenga un tipo de regulación, más que todo a nivel de protección de esa información sensible. Normalmente, esa información sensible es enviada por medio de un regulador tercero, llámese un banco o algo contractual, que permita que esa ley de información sensible se pueda cumplir. Y luego de la información pública, privada o incluso de carácter individual, tiene que proceder un tema de una validación de hacia qué se va a utilizar esa información y hacia qué estado, bajo qué regulación se va a enviar. Y luego, de manera personal, todas aquellas personas que envíen información a nivel individual deberá de ser acreditado o certificado para dicha transferencia de datos. Esto no representa tampoco ninguna acción legal, pero la acción legal puede venir a reforzar la manera en cómo se envía esa información. Ahora bien,
Dado, y esto lo vemos en común en diferentes países, hay diferentes tipos de regulaciones como el ARCO que permiten el no ser modificado o no ser alterado con el fin de que al momento que se tenga una fiscalización de esa información no genere ningún tipo de alteración o mucho menos algo que afecte tanto al emisor como al receptor de dicha información. Muchas gracias, Cristian. Miguel Valdés de España, por favor. Miguel, ¿estás por ahí? Perdón. Sí. Decía que en España lo primero que hay que aclarar es que el movimiento de datos dentro de la Unión Europea o del espacio económico europeo no tiene la consideración de flujo transfronterizo. Rige el principio de libre circulación de datos, como de mercancías, de personas, etcétera, y por lo tanto la comunicación de datos a cualquiera de estos países tiene el mismo régimen que si se tratase de una comunicación dentro del territorio español. A partir de ahí rige un principio general, que es el de la prohibición de transferencia internacional, salvo que existan garantías adecuadas para llevar a cabo la transferencia. En el caso de la Unión Europea, el nivel adecuado de protección de terceros países lo declara la propia Comisión Europea, no es un análisis que haga el propio responsable, de tal modo que la Comisión Europea estudia la normativa de determinados países y decide si es adecuada o no, y en cuyo caso las transferencias internacionales de datos se pueden hacer sin mayor impedimento. Mencionar el caso de Estados Unidos, ha habido varios acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos para considerarlo como un país de protección adecuado, pero han sido anulados sucesivamente y ahora mismo no hay ninguna declaración de protección. Si no se trata de un nivel de protección adecuada, pues las garantías pueden consistir, como ya se ha mencionado, son similares a las que se han mencionado, bien cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes. Las cláusulas contractuales tipo también están aprobadas por la Comisión Europea, son modulares, dependiendo si son responsable encargado y todos los supuestos, y las normas corporativas vinculantes son políticas que los grupos multinacionales adoptan y que someten a la aprobación de una autoridad de protección de datos. Entonces, en ese caso, dentro del grupo se pueden llevar a cabo las transferencias sin mayores impedimentos. Y bueno, para casos específicos se podría llevar a cabo la transferencia bajo consentimiento explícito, razones de interés público, etc. Gracias, Miguel. Jocelyn Ortega de México, adelante. Muchas gracias. Con respecto a la transferencia de datos personales en México, estamos hablando de una comunicación de datos a persona diferente al responsable o al encargado de estos datos. Entonces, en este sentido, vale la pena comentar que esta comunicación puede ser obviamente nacional o internacional y la regla general que vamos a tener es la necesidad de un consentimiento por parte del titular. Va a haber excepciones a esto, sí. Podemos mencionar casos de cuestión de diagnóstico médico, temas de interés público también, un tema del ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial o alguna cuestión que tenga que ver por cuestiones de un mismo grupo. Pero en sí vamos a tener que obtener este consentimiento de parte de los titulares. Esta transferencia debe ser manejada mediante aviso de privacidad generalmente y lo que se va a tratar es que el encargado va a tratar de asumir las obligaciones que corresponden al responsable o encargado en determinado momento. Todo este consentimiento y toda esta transferencia o comunicación se va a limitar al tema de las finalidades, que deben de estar bien justificadas y deben de estar consentidas por el titular de los datos. Asimismo, bueno, vamos a tener, igual que en otros países, medios contractuales por medio de los cuales vamos a poder limitar estas finalidades y este tratamiento para que sea fijo. Y vale la pena resaltar en este caso la distinción que se hace entre una transferencia de datos, que es literalmente esa comunicación, como les decía, diferente al encargado y responsable, con lo que es la revisión de datos personales, que literalmente es la comunicación entre encargado y responsable de estos datos. Muchas gracias, Jocelyn. Para terminar este tema, escucharemos a Luis Fernando Guerra del Ecuador. Adelante, Luis Fernando. Gracias. La transferencia internacional de datos se basa o tiene como base el consentimiento exigido o pedido al titular de datos, siempre mirando el derecho a la información de los datos, el uso que se va a dar a estos datos, el destino de estos datos,
La ley indica también que se podrá transferir los datos a países que brinden niveles adecuados de protección conforme estándares establecidos en el reglamento que no está publicado, como le indiqué, y mediante resolución de la autoridad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos países no calificados por la autoridad? Se puede realizar la transferencia siempre que se ofrezca las siguientes garantías instrumentadas en un documento, como son el cumplimiento de principios, derechos y obligaciones, la tutela efectiva del derecho de protección de los datos y el derecho a solicitar la reparación integral por parte de los titulares y de los responsables. También la normativa acepta lo que son las normas corporativas vinculantes entre grupos de una misma empresa a nivel regional, por ejemplo, y en caso, si no se cumple los dos casos anteriores, dependerá de la autorización por parte de la autoridad. Ahora bien, como en todos los regímenes, hay casos excepcionales para no tener estos requisitos, no contemplar estos requisitos, como son el cumplimiento de competencias institucionales, la finalidad del cumplimiento de una obligación legal o contractual entre el titular y el responsable, razones de interés público o para proteger intereses vitales del interesado, además de colaboración judicial o cooperación dentro de investigación de infracciones y, finalmente, la cooperación internacional entre estados. Es importante indicar que la transferencia internacional de datos se registrará en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, lo cual incluye un reto para la autoridad, el proteger todas estas transferencias internacionales de datos. Gracias. Conforme, muchas gracias a todos por sus interesantes intervenciones. No cabe duda pues que la incorporación de nuevas tecnologías en nuestros negocios traen consigo nuevos retos jurídicos. La protección de datos personales no es la excepción. Es por ello que acto seguido vamos a invitar a 3 de nuestros especialistas a hablar sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestra privacidad. El doctor Alejandro Morales de TITL Abogados de Perú procederá a hablar muy brevemente sobre el impacto de la inteligencia artificial en la protección de datos personales. Seguidamente, la doctora Sofía Resende de Nelson Williams Abogados de Brasil hablará sobre el metaverso y la protección de datos personales. Y finalmente, el doctor Cristian Sayas de El Salvador culminará nuestro webinar hablando sobre la ley Bitcoin y la protección de datos personales. Cada uno tendrá un espacio de 5 minutos. Adelante, Alejandro. Gracias, Silvia. Bueno, como sabrán, en el último mes la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT se ha vuelto viral, pues es una inteligencia artificial que realmente imita el comportamiento humano. Es como si uno chateara con una enciclopedia. Sin embargo, este no es el único producto que existe relacionado al tema de inteligencia artificial. Ya desde hace algunos años en la práctica, son muchos los clientes que están comenzando a implementar soluciones de inteligencia artificial para mejorar sus procesos. Por ejemplo, sistemas para seleccionar al mejor candidato en un proceso de reclutamiento a través de un sistema de inteligencia artificial, o sistemas que realizan un análisis de perfiles a fin de ver si es que es sujeto de crédito o no. Siguiente, por favor. Entonces, la protección de datos personales se ve desafiada por el rápido crecimiento y rápido desarrollo de esta tecnología que crece a niveles exponenciales, pues su utilización implica necesariamente el uso de información, el uso masivo de datos personales, y dentro de los cuales se incluyen distintas categorías de datos personales. Entre más datos personales, en principio, mejor funcionará un sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, esto puede llevar a un sinnúmero de problemas. Por un tema de tiempo, analizaremos lo que se conoce como sesgo algorítmico. Siguiente, por favor. El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que estuvieron implicados en la codificación y programación, la recolección de los datos a fin de entrenar el sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos en este caso donde se ve Twitter. Claramente uno ve 4 imágenes de una misma persona. Siguiente, por favor. Sin embargo, al parecer, Twitter privilegiaba siempre a las personas de color blanca versus otras razas, ¿no? Algo similar sucedió con Google. Siguiente, por favor. En el 2015, Jackie Alcin, una afroamericana, cuando miró su aplicación de Google Fotos, se dio con la desagradable sorpresa de que le habían etiquetado con la palabra gorila. Y esto sucedió porque el algoritmo no había sido entrenado con suficientes imágenes de personas de piel oscura. En otro caso, siguiente por favor, a inicios del año 2016, Microsoft lanzó Tai, un chatbot cuyo fin era imitar el comportamiento de un adolescente
y buscaba entablar conversaciones con personas de más o menos entre 18 y 24 años de edad. El proyecto buscaba mostrar el potencial de la inteligencia artificial. Sin embargo, en menos de 24 horas, el inocente Tai se volvió racista, se volvió fanático de Hitler, defendía el holocausto, los campos de concentración, la supremacía blanca, y se mostró contraria al feminismo. Entonces, estos ejemplos pueden parecer anecdóticos, pero ¿qué ocurre si nuestros derechos y libertades dependen del tratamiento de estos sistemas? Siguiente, por favor. Un ejemplo claro es el programa Compass en Estados Unidos. Este programa es básicamente un cuestionario que se le da a las personas que han sido arrestadas. Las preguntas incluyen aspectos como antecedentes penales, tanto del reo como sus familiares, su domicilio, datos relativos a su centro de trabajo y sus datos académicos. Asimismo, también hay preguntas que buscan crear un perfil y determinar si es que la persona tiene o no un pensamiento criminal. En otras palabras, las respuestas son analizadas por un sistema de inteligencia artificial y terminan concluyendo si es que una persona en el futuro tiene más posibilidades de cometer un crimen o no. Entonces aparece un valor promedio de riesgo y se decide si es que el sujeto puede salir bajo fianza o debe ser enviado a prisión preventiva. Y si es que la persona ya se encuentra en prisión, ver si es que merece el beneficio de libertad condicional. Imagínense que su libertad dependa de un sistema de inteligencia artificial y tenga lo que se conozca el sesgo algorítmico. Entonces, la gran pregunta es, ¿tenemos el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en medios automatizados? La respuesta es sí. El tratamiento de datos personales a través de la tecnología no puede afectar nuestros derechos y libertades fundamentales. Siguiente, por favor. Por consiguiente, la elaboración de perfiles y las decisiones automatizadas pueden plantear un riesgo importante para nuestros derechos y libertades, por lo que se requieren garantías adecuadas. Por tanto, resulta imprescindible que las empresas, en el marco de sus procesos de transformación digital, antes de implementar estas tecnologías, realicen lo que se conoce como una evaluación de impacto en la protección de datos personales, con el fin de mitigar riesgos y desarrollar sus sistemas o implementar sus sistemas siguiendo los principios de privacidad desde el diseño y por defecto, y en consecuencia tomando siempre en consideración el principio de minimización de datos o principio de proporcionalidad. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. A continuación, la doctora Sofía Resende de Brasil, por favor, por un espacio de 5 minutos. Gracias. A decisão recente do Facebook de mudar o nome para Meta e o investimento multibilionário da Epic Games em tecnologias para o metaverso mostram que esse tema estará cada vez mais presente nas nossas vidas. O metaverso ele é um mundo virtual onde as pessoas poderão viver, trabalhar, se relacionar, enfim, através de um avatar. Estudos dizem que o metaverso é a evolução natural da internet e que num futuro próximo nós passaremos grande parte das nossas vidas nesse universo virtual. O Second Life, que ainda tem 600 mil usuários hoje, jogos como Pokémon Go, por exemplo, shows como o Fortnite, da cantora Ariana Grande, ou a plataforma de realidade virtual Horizon Worlds, da Meta, são exemplos de metaversos que já acontecem hoje. Até agora, muita gente ainda tem a impressão de que os maiores desafios do metaverso estão ligados à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico. Mas é claro que essa discussão ela é muito mais ampla, e ela envolve temas como o direito e a ética. Nós sabemos muito bem que as novas formas de interação tecnológicas, elas envolvem muito tempo para que a sociedade consiga chegar a acordos sobre limites e regras. Há um descompasso entre a velocidade da tecnologia e a velocidade jurídica, né? No sentido de adaptar e fazer com que a sociedade se autorregule nesses temas. No caso do metaverso, as inovações elas impõem enormes desafios. A privacidade das informações é um deles. Nós sabemos que a maior parte das plataformas de uso gratuito, elas vendem dados e comercializam os dados dos usuários. No metaverso, serão produzidos muito mais dados do que atualmente, uma infinidade de dados, inclusive dados sensíveis. É só pensar, por exemplo, que se um usuário no metaverso estiver usando um dispositivo de roupa, na forma de roupa, esse dispositivo vai entregar para a plataforma, ou seja, para o metaverso, dados sobre o corpo do usuário.
dados como batimentos cardíacos, resposta muscular, até mesmo o estado cerebral do usuário em tempo real. Portanto, criar regras de transparência desde o início, ou seja, o privacy by design, sobre como as coisas vão funcionar no metaverso, quais dados serão coletados, como eles serão utilizados ao longo do tempo, será fundamental. Toda a sociedade tem que prestar atenção nisso. Essa imersividade da plataforma também nos faz pensar, nos obriga a pensar sobre os potenciais efeitos do uso prolongado da tecnologia para a saúde das pessoas, como, por exemplo, os vícios, os distúrbios de comportamento, distúrbios mentais. Enfim, sobre a aplicação das leis no metaverso, nós temos que, num primeiro momento, as leis existentes nos países são aplicáveis já ao ambiente virtual. Não há uma distinção para a aplicação das leis, pois hoje em dia muitas relações já acontecem também no plano virtual, como a assinatura de contratos, reuniões, enfim. Então, se a sociedade está presente nos espaços virtuais, a aplicação da lei também já está lá. Ou seja, o que acontece hoje nos ambientes virtuais já gera consequências legais. Agora, em relação à regulamentação do metaverso, se nós pensarmos que o metaverso ele é baseado em diversas camadas de infraestrutura, e essa infraestrutura envolve conexão de internet, servidores, softwares, nós vamos entender que cada um desses elementos já tem regulamentação em diversos países. Até mesmo os avatares, eles podem ser protegidos por direitos autorais. Os contratos realizados no metaverso, eles já têm validade jurídica. Então, o que nós vamos precisar olhar é como garantir a privacidade dos dados pessoais desde o design, desde o desenvolvimento do metaverso, desde os estágios mínimos de interação. E uma outra questão é como harmonizar a aplicação das diversas leis de proteção de dados pessoais com o cenário global que o metaverso impõe. Então, será crucial para que as empresas possam entender quais regras de privacidade vão se aplicar, a quais partes e sobre quais dados. Hoje em dia, há uma intenção mundial de que a União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência da ONU especializada em tecnologia da informação e comunicação, lidere as convenções para o estabelecimento de padrões internacionais de segurança no metaverso, similares ao que existe na internet, onde é proibido a promoção de atividades ilícitas, tráfico de drogas, pornografia infantil. Então, nós estamos esperando por essas regras ainda. Obrigada. Muchas gracias, Sofía. Adelante, por favor, Cristian Zayas de Salvador. Gracias, Silvia. Sí, bueno, en nuestro caso, dentro de El Salvador, hemos tomado como parte de referencia la ley Bitcoin, que en este caso, pues, me imagino que todos conocen la noticia, que el cual, pues, nosotros como país hemos optado por esta parte de tener una criptodivisa como una moneda oficial dentro de El Salvador. Sin embargo, detrás del uso de una criptomoneda a nivel tecnológica para una transacción comercial o una contractual, está la tecnología blockchain, que el blockchain es lo que está detrás de la transaccionalidad dentro de criptomonedas o cualquier otro tipo de divisa electrónica. Ahora bien, voy a explicar un poquito la manera en cómo las variables del blockchain previenen ciertas situaciones a nivel de protección de datos, pero también alteran cierta trazabilidad de ello y cómo El Salvador ha logrado o de una u otra manera está trabajando esta parte de poder proteger los datos. Primero, el tema del blockchain tal cual es una cadena de transacciones que de una u otra manera están ligadas a una preautorización, ya sea en un ambiente cerrado o en un ambiente público. Dentro de esto viene la parte de la protección. Sin embargo, la protección está añadida a un término que se llama un token. Y este token está directamente relacionado a un código, a una cuenta o algún tipo de persona que ha generado esa transacción.
Ahora bien, si lo vemos a nivel comercial, esto impide una trazabilidad para poder identificar orígenes de fondos o, por consiguiente, de dónde se está originando X o Y transacción, bajo qué finalidad. Esto también ha impedido de una u otra manera que cierta información que está regulada en El Salvador con la ley de activos y lavado de dinero ha generado ciertos límites, llamémoslo así, de regulación, que aunque sean criptomonedas, tú tenés un límite máximo de transacción, ya sea al día o por N cantidad de cuentas, tal cual como están reguladas los bancos nacionales. Ahora bien, dentro de esto viene la segunda parte, que es la parte anónima. Y lo anónimo no necesariamente está ligado a que no se conoce quién realiza la transacción, sino que es la trazabilidad de todos los movimientos que se han tenido, que si bien es cierto, quedan registrados bajo una red, pero para el nivel de tratamiento de datos se pierde esa trazabilidad y por consiguiente puede llegar a generar algún tipo de alteración de información, falsificación o algún tipo de llamémoslo así, chantaje para algún tipo de acto ilícito, ya sea alguna estafa o algún intento de robo de información. Ahora, si ya lo vemos en materia financiera, El Salvador ha ido adoptando poco a poco esta materia de Bitcoin y por consiguiente también a las empresas. Sin embargo, los mecanismos que más se están aplicando es a nivel electrónico, de los cuales se vuelven regulados más que todo por las leyes que ya están bajo la superintendencia del sistema financiero. Sin embargo, también hay ciertas modificaciones que se han realizado para mantener el anonimato dentro de estas transacciones. Una de ellas es que para mantener la confidencialidad cuando se emiten transacciones o se hace un cash out, que es el retiro de dinero por medio de un cajero de Bitcoin, hay cierta información que no se muestra en el voucher o en el ticket que imprime el cajero. Esto para evitar de obtener la llave maestra o el token donde se obtiene las diferentes partes de tu blockchain o de tu llave, de tu wallet. Y también se deben de contar con programas especializados a nivel informático que permitan monitorear de manera continua. En este caso, pues hay muchas empresas que han tenido que modificar tanto sus sistemas contables como sus sistemas informáticos para poder validar la trazabilidad y más que todo la veracidad de toda esta información a nivel de las transacciones Bitcoin. Y esto, obviamente, por lo volátil que se genera de una u otra manera, también existen diferentes aspectos a nivel de una conversión en tiempo real que permita evitar o que impide, perdón, el hecho de una pérdida financiera o algún tema legal dentro de las empresas. Gracias. Muchas gracias al representante de El Salvador, Cristian. Muchísimas gracias. Ahora pasamos muy brevemente a una etapa de preguntas. Les pedimos por favor a los expositores que sean muy puntuales en sus respuestas, máximo 1 minuto. Hemos seleccionado una pregunta, me parece que por cada expositor. Para Alejandro Morales, si una autoridad pública, por ejemplo la autoridad tributaria, requiere a nuestra empresa la presentación o datos de alguna persona que forme parte de nuestra organización, ¿lo podemos suministrar si es que no tenemos una autorización previa del titular? Muy buena pregunta. Como buen abogado voy a responder, depende. En principio, la Ley de Protección de Datos Personales en su artículo 14 señala que cuando una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones solicita cierta información, uno no tiene por qué pedir el consentimiento. Entonces, en principio, como norma general, sí se le debería entregar a la SUNAT, en este caso, la información, siempre informando al titular de datos personales, pero existen veces en que las autoridades públicas piden más información de lo necesario. Cuando piden más información de lo necesario, ahí se necesitaría el consentimiento o en su defecto, uno se podría negar a enviar esa información a la autoridad pública. Muchas gracias. Para Claudia Cuape de Chile, ¿qué recomendaciones podría darnos sobre el uso de la información de nuestros trabajadores? ¿Se requiere establecer en algún documento una autorización de parte de ellos para que podamos emplearlos incluso para tramitaciones a nivel público, plantillas u otros? Para Claudia, adelante. Ok, gracias. A ver, como regla general, en todo tratamiento de datos siempre debe cumplirse con los principios de consentimiento, calidad, seguridad, finalidad y confidencialidad.
En materia laboral se debe distinguir entre datos propiamente tal y datos sensibles. Los datos sensibles, por expreso mandato legal, no pueden utilizarse ni para contratar trabajadores, ni para tomar decisiones en materias de relaciones laborales, ¿ya? Tratándose de datos personales no sensibles, sí se debe pactar por escrito siempre. Esto puede hacerse a través de anexos de contrato propiamente tal en el mismo contrato, o a través de una política general de la empresa que sea conocida del trabajador y en que exista constancia de que efectivamente la recibió y la conoce. Correcto, muchas gracias. Ahora para Sofía Redense del Brasil. En su opinión, ¿debería haber una autoridad de datos personales extraterritoriales en el metaverso? Poderia haver, mas a tendência é que os países realmente coloquem interlocutores e nomeiem um órgão, como esse órgão da ONU, para liderar essas discussões e harmonizar as regras, né? Porque haverá regras gerais de conduta e que terão que ser harmonizadas com as leis de proteção de dados de cada país. Então, realmente, não acredito que seja possível estabelecer uma autoridade mundial de proteção de dados, mas sim harmonizar e criar esse diálogo, a conscientização e o diálogo. Muchas gracias. Para Andrés Merchán de Colombia, ¿cómo se balancea la entrega de información en materias de prevención de lavado de activos, blanqueo de capitales y la ley de protección de datos personales? Yo creo que la forma en la que se podría balancear es que actualmente los reportes que enviar a la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, son reportes que se tienen que hacer anónimos. O más bien, no hay que dar la totalidad de los datos de la transacción, uno, no anónimos, no hay que dar la totalidad de los datos de la transacción, y dos, aun cuando hay que dar algún detalle frente a los datos de la transacción que se envía por una operación sospechosa, por ejemplo, digamos que ya hay consideraciones que dicen que obviamente tenemos en contraposición el derecho a privacidad versus el derecho de vigilancia que tiene el Estado de prevenir que se cometan conductas contrarias a, más bien, relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, y en esa medida se ha aceptado que esa vulneración a ese derecho a la privacidad se vea vulnerado con tal de poder permitirle al Estado realizar esa vigilancia. Conforme. Pregunta para Cristian Sayas del Salvador. ¿Cómo converge la tecnología blockchain con la protección de datos personales? Pues en la normativa de datos se habla de un responsable del tratamiento y la tecnología blockchain busca la descentralización, es decir, que no exista un solo responsable. Para Cristian. Gracias, Silvia. Sí, en este caso, pues aquí lo que se genera es hacer una red privada de blockchain en donde hay un regulador. En este caso, pues la red lo que hace es descentralizarlo, pero es una red pública. En el caso de El Salvador, pues hay una red que es manejada por instituciones gubernamentales en la cual está regulada, llamémosla así, y que permite esa trazabilidad. En nuestro caso, pues, es una red que está bajo la aplicación Chivo, que es la aplicación oficial en donde se transacciona, que si bien es cierto, los comercios pueden aceptar otro tipo de wallets o de plataformas para poder transaccionar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Sin embargo, dentro de la red privada hay diferentes entes reguladores que con las leyes ya existentes a nivel de trazabilidad de información permiten identificar end-to-end quién es la persona que genera por medio de un documento oficial, en nuestro caso el documento único de identidad, quién es el que originó la transacción hasta el punto final de quién es el que recibe o el receptor de dicha transacción. Entonces, rompe un poquito el esquema oficial o inicial de lo que genera el blockchain. Sin embargo, al mantenerlo en una red privada y controlada, permite colocar este tipo de regulaciones en específico. Gracias, Cristian. Para Miguel Valdés de España, la aplicación del RGPD, sí, es extraterritorial. ¿Qué normas aplicaría para empresas transnacionales con múltiples locaciones y que se transfieren entre ellos datos personales? ¿Cómo se está solucionando el tema de la doble jurisdicción? Vale. Hay que matizar, efectivamente, el RGPD puede tener aplicación extraterritorial
pero sería el caso en el que la empresa no actúe a través de un establecimiento en España o en otro país de la Unión Europea. Quiere decir, si una empresa radicada en Perú ofrece a través de una página web específicamente bienes o servicios a un ciudadano de la Unión Europea, está sujeto a la RGPD. Si esa empresa actuase a través de una filial en España, por ejemplo, el responsable del tratamiento sería la filial española. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que haya varios establecimientos en diversos países, el problema son las transferencias internacionales y eso se resuelve o bien mediante normas corporativas vinculantes, como hemos comentado antes, o lo que es más habitual, suscribir acuerdos multilaterales conforme a las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea. Muchas gracias. Para Jocelyn Ortega de México, ¿qué cuidados debería tener una fintech en base a la Ley de Protección de Datos Personales? Gracias, Silvia. Bueno, pues en este aspecto, al tener contemplado que esta ley rige el tema de servicios financieros y hablando de instituciones o entidades que son de tecnología financiera, es muy importante revisar los orígenes, el tema de las finalidades del tratamiento, el consentimiento en muchos casos, sobre todo por parte del titular. Y ya como medidas técnicas, a lo mejor podemos comentar un tema de vigilar mucho la prevención del acceso no autorizado a estos datos, el daño, prevenir daños o interferencias a instalaciones tanto físicas como digitales que se tengan, irnos desde proteger equipos móviles, instalaciones, etcétera, etcétera, y procurar reforzar las medidas de seguridad conforme a la normativa en protección de datos personales. El INAI cuenta con normativas, guías y recomendaciones en la materia en específico que deben ser vigiladas y contempladas para estos seguimientos. Conforme. Para Luis Fernando Guerra del Ecuador, se dice, tuve la oportunidad de ser ponente en la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador. Como es de conocimiento, en el país, al momento, no existe aún el reglamento ni la autoridad de datos en este sentido, tampoco la superintendencia ante esta situación. ¿Qué mecanismos legales considera pertinentes para que las personas puedan hacer respetar sus derechos en materia de protección al consumidor? Gracias. Si bien es cierto que no existe autoridad ni reglamento, la ley y los derechos ya están establecidos, fueron establecidos en la ley publicada en el año 2021. Entonces, en teoría, las empresas, los titulares ya deberían cumplir la ley. Sin embargo, ¿qué se sugiere en este caso? Es, de parte de los titulares, presentar, ejercer sus derechos directamente con el titular o con el responsable de tratamiento o con el encargado del tratamiento para los titulares. Y para los responsables y encargados, pues empezar ya a la implementación de esta ley con todo lo que conlleva, al menos bajo estas disposiciones, esperando el reglamento justamente. Conforme. Y finalmente, una pregunta para Ignacio Andrade Cifuentes de Venezuela. ¿Existe algún proyecto de ley sobre la materia de protección de datos personales, Ignacio? Aún no. Sí ha habido discusiones en la Asamblea Nacional sobre el tema, pero realmente no hay nada lo suficientemente avanzado como para que sea discutible en el foro ahorita. Conforme. Una vez más, entonces, agradecemos a los representantes de los diversos estudios de abogados miembros de la OL por su participación en el evento del día de hoy, que nos ha permitido tener una visión internacional en materia legal sobre el tratamiento de datos personales en los países en donde operamos. Finalmente, para el cierre de este evento, le damos el uso de la palabra al doctor Adolfo Fuentes, representante de la firma EJASO de España y director de la OL. Adelante, Adolfo. Hola, gracias Silvia, gracias a todos, buenas tardes. Bueno, brevemente quiero agradecerles a todos los participantes, incluyendo a nuestros ponentes, por esta excelente participación. Pues en OL, en la Alianza Legal Latinoamericana, nuestra intención es traer a estos foros temas de importancia, temas sensibles, jurídicos, para pues generar esa expectativa ante nuestros miembros, ante nuestros aliados, nuestros relacionados, y pues por supuesto, dada esta circunstancia de la globalización y las relaciones entre los países iberoamericanos, pues esa es nuestra idea. Nuestra intención es compartir aspectos básicos y generales, y de esa manera pues que cualquiera de ustedes que pudiese tener algún interés específico sobre estos temas, pues miran, pues nuestros miembros, nuestros aliados
a nivel internacional estarán gustosamente dispuestos a atenderles. Y pues no me queda más nada que invitarles a la próxima, que ya les estaremos diciendo de qué tema trataremos, y ratificarle nuestro agradecimiento a todos por vuestra participación. Y pues nada, buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias al doctor Fuentes. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países y clientes. Muchas gracias y buena salud para todos.